Así es, estamos listos para comenzar ya con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana tenemos al director general de Centros Penales con nosotros. Hay una cantidad de temas que se pueden hablar sobre la situación del sistema carcelario, pero pongamos en contexto algunos de los que consideramos que son o están entre los más importantes. En 2017, la Dirección General de Centros Penales daba cuenta que en las prisiones del país se encontraban recluidos 892 reos con tuberculosis, enfermedad que en ese año le había costado la vida a 19. El incremento de casos de la enfermedad se ha venido registrando desde 2002 en todo el sistema carcelario. Ese año hubo solo 8 casos, pero para 2016 la cifra creció a 957. La tasa de enfermos de tuberculosis en las prisiones es de 2.599 por cada 100.000 reos. Esa tasa es muchísimo más elevada al compararla con la del resto del país, que es de 29.8 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Salud. Mientras que en la población atendida en el Seguro Social, la tasa es de 37.5 por cada 100.000 atendidos. Los penales en donde se tiene documentado la mayoría de enfermos son Quesaltepeque con 242, Izalco con 183, Ciudad Barrios con 187 y Chalatenango con 78 casos. Pero esto correspondía a 2017. Para este año seguro las cifras variaron. Este es uno de los temas en agenda de centros penales. A este se suman detalles como por ejemplo el estudio para que las medidas extraordinarias se vuelvan permanentes en la ley penitenciaria. Las medidas fueron aprobadas el 1 de abril de 2016 tras la masacre que perpetró el 3 de marzo de ese año una estructura criminal que asesinó a 11 trabajadores en el cantón Agua Escondida de San Juan of Pico, La Libertad. La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, señaló que acompaña las medidas para evitar que las estructuras criminales continúen atormentando a los ciudadanos. Las medidas extraordinarias han permitido restringir visitas. Sin embargo, se flexibilizará la medida, pero los encuentros de familia y las visitas legales ya no serán en los patios de las cárceles, sino en cubículos separados por un vidrio blindado, por tiempos cortos, vigilados por cámaras de video y las conversaciones escuchadas por micrófonos. Las visitas familiares están restringidas únicamente en los penales donde se aplican las medidas extraordinarias. Zacatecoluca en La Paz, San Francisco Gotera en Morazán, Quesaltepeque en San Salvador, Chalatenango en el departamento con el mismo nombre, Izalco en Sonsonate y Ciudad Barrios en San Miguel. El resto de las cárceles tienen visitas normales. Este día también conoceremos sobre los preparativos de los primeros Juegos Deportivos Penitenciarios. Este es un evento histórico. Por primera vez en El Salvador, el sistema penitenciario presenta este tipo de actividad y brinda la oportunidad a los privados de libertad de mostrar todo el desarrollo deportivo que estos han venido teniendo dentro de los centros penales. Con estos temas, comenzamos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este miércoles. Y como se los adelantábamos, nuestro invitado de esta mañana aquí en Hechos AM, el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Marco Tulio, buenos días, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, gracias por su invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño. Marco Tulio, me gustaría que comenzáramos hablando de un tema que generó muchos titulares cuando ocurrió y una investigación que todavía está pendiente, el asesinato de una persona que trabajaba para centros penales y que que hacía su labor en las cárceles, específicamente en la cárcel de Izalco. ¿Qué han logrado indagar? ¿Qué datos tienen sobre este crimen en específico? ¿Ya se terminó alguna causa o si había alguna amenaza sobre esta persona que era una mujer en este caso? Sí, lamentablemente tuvimos este caso que tuvo un desenlace muy trágico para nosotros porque golpeó principalmente a una de nuestras empleadas, quien tenía la función como jurídico del centro, la asesoría legal. Y este es un atentado que se da pues en el marco de toda la, digamos, toda la intención violenta que tienen las estructuras, principalmente de pandillas, de atacar a personas por la condición de su trabajo, tanto del centro penitenciario, de la policía o de la Fuerza Armada. También se da en el marco de una serie de informaciones que se han venido generando sobre posibles atentados al personal.
La investigación pues ha establecido, ahorita tenemos una persona capturada que ya pasó el caso a detención con instrucción y hay indicios de su participación, ¿verdad? También hay indicios de participación de otros 3 sujetos que estuvieron pues, haciendo vigilancia y que también participaron directamente en el atentado. Se relaciona también con la participación de miembros de la AMS principalmente en este atentado. Nosotros pensamos que la hipótesis más fuerte es por el hecho de estar realizando el trabajo en un centro penitenciario, pues las pandillas tratan de intimidar, ¿verdad?, a los empleados, a los funcionarios, para que estos pues se debiliten los controles y puedan ellos tener mayor libertad. Es una investigación que todavía la tiene la Fiscalía en desarrollo, ¿verdad? Lo que yo conozco es hasta ahorita en esta información que le estoy brindando. Ante eso nosotros hemos hecho un plan de protección para todos los empleados en todos los centros penales, ¿verdad?, garantizándoles el transporte principalmente, las escoltas, equipos de reconocimiento y también toda una serie de orientaciones y programas de entrenamiento al personal para que puedan ellos administrar los diferentes riesgos a los que está expuesto a la misma profesión de seguridad de centros penales. Estamos hablando sobre la muerte de Adilia Patricia Recinos, así se llamaba esta señora que trabajaba en el penal de Izalco y que ocurrió cuando ella iba bajando de un microbús de la Dirección General de Centros Penales. Ustedes, Marco Tulio, ¿tienen conocimiento si esto puede estar relacionado o pudo haber salido una orden para quitarle la vida desde dentro de uno de los penales en los que ella estaba trabajando? Lo más probable que sí, ¿verdad? Acuérdese que las órdenes de los penales no son informaciones que salen digamos, de alguna manera, pues las pandillas tratan de comunicarse, ¿verdad? Sabemos de que hoy lo están haciendo a través de aquellas personas que están quedando en libertad, ¿verdad? Y que dentro de las cárceles las preparan con bastante anticipación para brindarles las instrucciones y las informaciones que ellos deben de transmitir hacia las calles. Una vez que la persona cumple su condena, pues es como una mula, ¿verdad? Es un emisario, ¿verdad?, un informante que traslada la información. Son cosas que estamos tratando de bajarles perfil. Es difícil evitarlo porque la persona tiene que salir en libertad porque ya cumplió su condena. Pero ¿cuál era la labor en este caso de Adilia Patricia Recinos, que se podría decir puso en riesgo su vida, la labor que ella realizaba como dentro de los penales? La labor es parte del tratamiento que realizan los equipos técnicos a los privados de libertad. Los equipos técnicos multidisciplinarios están compuestos por un abogado, un trabajador social, un educador, ¿verdad?, y un psicólogo. Ellos pues realizan directamente el sistema de clasificación para que la persona vaya progresando en el cumplimiento de su pena y desarrollan todos los programas de tratamiento y los programas de rehabilitación que están en marcha. Además, ella estaba vinculada directamente también a la asesoría legal, a la dirección del centro y a las alcaidías de ese centro. Era un trabajo eminentemente legal, eminentemente jurídico y eminentemente técnico, ¿verdad? Entonces, no le veíamos nosotros la razón por la cual atentar contra ella, pero vemos de que las estructuras, pues, lo que causan es tratar de hacer daño, ¿verdad? Marco Tulio, en ese caso el ministro de Justicia y Seguridad daba declaraciones a los periodistas que lo abordaban el día de ayer sobre la cantidad de crímenes que están ocurriendo en departamentos como San Salvador, donde la situación se ha vuelto un tanto alarmante. Y él hablaba de un dato que usted acaba de señalar, el hecho de que mucha gente de estructuras criminales está cumpliendo ya sus condenas y está saliendo a las calles. Digamos, esa coordinación entre ustedes ha llevado a detectar esta información respecto a la gente que está saliendo en libertad y que estaría disparando las cifras de homicidios en departamentos como San Salvador. Sí. Yo estaba sacando una estadística el día de ayer y dentro de los penales que están con medidas extraordinarias, en los próximos 5 años, cerca de 1.500 personas van a quedar libres. Estamos hablando en los próximos 5 años. Estamos hablando de un promedio de unas 300 personas cada año. O sea, en
el próximo año estarían saliendo esa cantidad y así sucesivamente es el promedio de liberados que están programados en el cumplimiento de sus condenas, ¿verdad? Allí pues está la posibilidad de transmisión de información. Nosotros tenemos que trabajar un plan para interrumpir, ¿verdad? Y ya lo estamos haciendo, esa forma de operar de las pandillas. Es posible que algunas personas que han ido cumpliendo su condena y estén ya en las calles, estén detrás de estas elevones, ¿verdad? O incrementos de violencia, lo cual pues es una hipótesis, no tenemos una evidencia bien o una información directa. Sí hay información que efectivamente la pandilla, a raíz de la aprobación de las medidas extraordinarias y la posibilidad de que éstas se vuelvan permanentes, está en una agresión constante al sistema de justicia principalmente, ¿verdad? Y esto pues es parte del reacomodo y la reacción que los delincuentes tienen ante la incomodidad que les causan en este caso las medidas extraordinarias. Marco Tulio, se llegó a la Dirección General de Centros Penales en un momento en el que estaba la discusión de las medidas extraordinarias. Ya tiene un tiempo considerable trabajando como director de penales. ¿Cómo ve usted la situación de las medidas extraordinarias hoy que ha pasado el tiempo y que hoy que ya tiene un mayor conocimiento sobre el sistema penitenciario? Sí, mire, las medidas extraordinarias en su conjunto generaron una condición de quebrar principalmente el control de las cárceles que venían teniendo los delincuentes, ¿verdad? Ahora nosotros hemos creado toda digamos, una fortaleza que ha permitido venir reduciendo gradualmente la posibilidad que las estructuras se comuniquen con el exterior, ordenen los crímenes o mantengan ese control que tenían anteriormente. Hemos logrado crear capacidades operativas en el personal, capacidades tecnológicas. Los centros ahora están totalmente modernizados con tecnología de punta, tecnología no intrusiva, tecnología de rastreo de señales, de escáneres de cuerpo entero, de detectores de metales, detectores de señales. Es decir, cada centro tiene ya una capacidad tecnológica instalada. Eso no existía anteriormente. También ha venido el hecho de mantener aisladas aquellas personas que son más agresivas, aquellas personas más peligrosas y que tenían un protagonismo en la conducción del crimen dentro de las cárceles, también es un efecto bien importante. El hecho de haber generado una mayor coordinación con las instituciones y con el sector privado, porque ahora el sector privado participa activamente en el tema de la administración de las señales telefónicas. Eso también es importante. Y también las medidas extraordinarias generaron la voluntad política del Estado para generar una inversión fuerte y tratar el hacinamiento, creando la nueva infraestructura penitenciaria que hoy pues ya vamos en un 60% de ejecución, ¿verdad? Y que nos está generando pues una mejor condición para dignificar y para ordenar el sistema. Entonces hay medidas que va a haber necesidad de que sean permanentes y otras pues lógicamente van a ser modificadas. En el caso de aquellas medidas, bueno, también las medidas extraordinarias sirvieron para generar la protección de la población en aquellas comunidades de alto riesgo, en aquellos lugares donde estaba incrementándose la violencia, el homicidio, la extorsión y otros delitos. Es decir, si el Estado no hubiera optado por estas medidas extraordinarias, no sé a dónde estaríamos en este momento. Entonces, la verdad es que sí, ha sido una necesidad y ha sido un resultado importante esto. Por supuesto, a esto se le agregan otras acciones, ¿verdad?, de combate al crimen que realiza la Fiscalía, la Policía, la inversión en prevención del delito, la inversión que estamos haciendo muy fuerte ahora en rehabilitación. Es decir, es todo un componente de medidas de seguridad, porque las medidas extraordinarias por sí solas no generan el impacto, hay que acompañarlas con otros proyectos necesarios para generar esa condición de seguridad que necesitamos.
Hasta octubre de este año van a estar vigentes las medidas extraordinarias con la prórroga que se aprobó en la sesión, en la legislatura anterior. Hay una discusión pendiente en la Asamblea Legislativa. ¿Consideran ustedes que digamos, puede llegar a ser un tema político en determinado momento? Está a la luz de una campaña presidencial, porque El Salvador elige presidente el 3 de febrero, y el tema de seguridad pública nuevamente es digamos, un punto de discusión. ¿Cómo ven ustedes este tipo de situaciones que ocurren y que de pronto los dejan a ustedes en medio de un fuego cruzado, ¿no? Sí, lamentablemente pues estamos en una coyuntura electoral. Este tema es parte de la misma agenda y debería de verse un tema como país, como nación, ¿verdad? Pero bueno, de la forma que se vea va a haber necesidad de hacer reformas legales porque sí están en agenda en el órgano legislativo. Nosotros estamos preparando un paquete de reformas que se van a presentar posteriormente, que hemos evaluado cuáles pueden ser las más eficaces, que deberían de pasar en reforma a la ley penitenciaria. Ya están casi terminadas, están en punto de revisión y que posteriormente por la instancia correspondiente se van a hacer llegar a la Asamblea Legislativa. Aquellas que nosotros consideramos pertinentes principalmente son, por ejemplo, el bloqueo de la señal telefónica, más todo el sistema de control y de cumplimiento que deben de tener las empresas de telefonía alrededor del compromiso que hay para garantizar que en esos centros penitenciarios no existe señal telefónica y que se hagan los ajustes tecnológicos para, digamos, dañar lo menos posible a la comunidad. Esa es una medida. La otra es el sistema de audiencias virtuales, ¿verdad?, que debe de quedar permanente, y el control regulado de las visitas, entre otras. Muy bien, esta mañana estamos conversando con el director general de Centros Penales. Tenemos que hacer una pausa, pero hay más temas sobre los que vamos a consultar a Marco Tulio Lima. Le invitamos a que continúe con nosotros. El director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, es nuestro invitado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos hablando sobre situaciones que tienen que ver con el manejo del sistema carcelario. Marco Tulio, ¿qué cantidad de reos tiene hasta esta fecha el sistema carcelario salvadoreño? Hasta ahorita son 38.914 amanecieron esta mañana. 38.914. Hay un dato que llamaba la atención, y era que decía que El Salvador compartía con Estados Unidos un informe que elaboraba la cadena BBC, donde hablaba de que Estados Unidos y El Salvador compartían digamos, los primeros lugares de países que tienen más gente presa, y que esto era una situación a la que había que prestarle atención. ¿Cómo ven ustedes que este tema ya trascienda al ámbito internacional y que se ponga en perspectiva lo que está ocurriendo con las cárceles aquí en El Salvador? Sí, en América Latina nosotros tenemos una de las tasas más altas, ¿verdad? Y también es por la relación que se da entre la cantidad de privados de libertad y la cantidad de relación versus habitantes, ¿verdad? Porque nuestro índice de población no es tan alto como el resto de los países. Sí. Sin embargo, es importante esta pregunta porque nosotros como país, las instituciones de justicia, la Fiscalía, el órgano judicial, el sector justicia fundamentalmente, debemos de pensar en una nueva visión acerca de cómo tenemos que ver el tema de la prisión. En el tema de la prisión, generalmente las personas que van ahí es una medida excepcional, ¿verdad? No es una medida general. No hay una norma que diga que todos tienen que ir a prisión, ¿verdad? Para eso el Código Procesal Penal establece una serie de medidas alternas, ¿verdad? Y medidas cautelares que los jueces deben de aplicar y evitar que finalmente vaya a una prisión una persona. Para eso se están poniendo las capacidades tecnológicas hoy en día y lo que tenemos que hacer es ponerlo. También nosotros estamos claros que tenemos que tomar medidas alternativas a la detención o a la privación de libertad hoy en día. Tenemos una cantidad de personas enfermas que hay que tomar una decisión para ver qué se hace con ellos y liberarlas. Tenemos una cantidad de mujeres también enfermas que hay que tratarlo. Tenemos una cantidad de personas con condenas menores a los 5 años que también pueden salir. Entonces, este es un tema que tenemos que tener muy de cerca con el sector justicia
con el órgano legislativo para viabilizarlo, porque el hacinamiento no solo se combate construyendo más cárceles, construyendo más espacios, haciendo más inversión, sino tomando medidas prácticas para garantizar que la cárcel o la prisión sea efectivamente para aquellas personas que cometen delitos eminentemente graves, personas violentas, personas agresivas que sí merecen estar en una prisión. El resto de factores debe de administrarse de una manera en que debe de haber justicia, debe de haber juzgamiento, debe de haber condena, pero el cumplimiento debe de ser diferente. Por ejemplo, en todos aquellos delitos menores, si usted saca una estadística, la cantidad de condenas que van dirigidas a lo que es el trabajo de utilidad pública es muy poco, es muy poco. Fíjese que estábamos revisando precisamente con la presidenta de la Sala de lo Penal en el tema de menores, por ejemplo. Sí. En el año pasado hubieron cerca de 3.500 menores juzgados. 1.500 se les impusieron medidas y otra cantidad igual sufrieron internamiento. Pero del universo, solo 18 casos se les impuso trabajo de utilidad pública. Y la misma situación pasa en adultos. Entonces, ¿qué quiere decir? Los jueces deben de abrir el abanico de posibilidades que la ley les da para imponer una condena, imponer una resolución o tomar una decisión en cuanto a la detención provisional. Si nosotros seguimos viendo con ese esquema de dispare de la población carcelaria y que todas las decisiones van hacia lo que es el tema de la prisión, desde luego que lo que vamos a tener aquí es un problema muy grave a futuro. Marco Tulio, ¿qué tan grave es el problema de la reincidencia? ¿Tienen ustedes datos de gente que está entrando y saliendo del sistema carcelario? La reincidencia se da más en el tema del delito que cometen las estructuras de pandillas, puesto que ellas participan en estructuras, en grupos, en asociaciones, y generalmente el arraigo territorial que tiene la estructura, el privado de libertad, o sea, el delincuente, una vez que cumple su condena, vuelve a la comunidad. Y ahí encuentra ese factor de riesgo de participación de la pandilla. Entonces, romper ese vínculo es como una de las cosas más difíciles, y eso lo lleva al ex privado de libertad a un problema de volver a cometer o participar en un delito. Y ahí se va dando la reincidencia. En los otros delitos y con personas comunes que no forman parte de las estructuras de pandillas, la reincidencia es muy baja. Ahora bien, usted mencionaba un dato que me parece interesante, el tema de los reos enfermos. El 14 de mayo, es decir, el día lunes, nos enterábamos de la muerte de un reo de 30 años en el penal de Izalco, sí, producto de la tuberculosis. ¿Qué tan grave es el impacto de enfermedades como esta en el sistema carcelario, considerando los niveles de hacinamiento, considerando la cantidad de gente que está en espacios que son considerados muy reducidos? Sí. Mire, nosotros precisamente estaba viendo aquí el informe de eso. Hemos venido dándole seguimiento al tema de la tuberculosis. La tuberculosis aparece en el año 2002, ahí aparece. Casualmente en esos años teníamos el plan Mano Dura, si usted recuerda, sí, que lo impulsó el licenciado Francisco Flores. Y en la medida en que se fue incrementando la población carcelaria y se fue incrementando, digamos, el hacinamiento, la tuberculosis fue subiendo, a tal grado que tuvimos cerca de unos 800 casos en el 2012. En el 2014 llegamos a los 1.500 casos. Y ya para el 2016, pues casi llegamos a los 2.000, arriba de los 2.000 casos. Hasta ahí ha sido como, digamos, el pico más alto de aparecimiento de la enfermedad. En el 2014, el Ministerio de Justicia adopta un convenio con el Ministerio de Salud para tratar y definir una estrategia de esto, porque ya era un problema bastante fuerte. Cuando yo llego a la Dirección de Centros Penales, activamos lo que nosotros le llamamos un plan de atención a la tuberculosis, al VIH y otras enfermedades, en donde generamos una mesa de trabajo, una mesa de salud con el Ministerio de Salud, con las unidades de salud locales que están en cada uno de los centros, para elevar las capacidades de atención a ello. También hicimos una inversión muy fuerte en contratación de personal
en el sistema penitenciario pasamos nosotros ya los 200 empleados en materia de salud. Más de 60 médicos y el resto son enfermeras y paramédicos. Se ha hecho una inversión muy fuerte en compra de equipos, medicamentos, instalando capacidades para mejorar el tema de la salud. Entonces, esta enfermedad ha venido apareciendo en la medida que ha venido creciendo la población y que ha venido creciendo el hacinamiento. Nosotros hoy estamos siguiendo un plan que nos han recomendado los expertos en tuberculosis, tanto del Comité Internacional de la Cruz Roja como de la Unidad Especializada Antituberculosis del Ministerio de Salud, en donde primero estamos aislando a todas aquellas personas que tienen factores sintomáticos, por ejemplo, una persona que tiene gripe frecuente o que tiene crisis respiratoria o una persona que está perdiendo peso, inmediatamente es separada y es rastreada por medio de equipo técnico que tenemos para hacer las pruebas. Si la persona es positivo, entonces es aislada en el Centro Especial de Salud que tenemos en Izalco. Ahí recibe un tratamiento de 3 meses, de 3 a 4 meses de medicamentos, en donde les dan todos los días cerca de 3 dosis de medicamento. Se les da también una alimentación multicalórica y multiproteica, porque generalmente la tuberculosis va asociada también a la pérdida de peso. Sí. Y también se les somete a un programa de ventilación y de sol, porque el virus de la tuberculosis lo mata la ventilación y lo mata el sol. Ese es el programa que estamos siguiendo. Una vez que la persona cumple 3 o 4 meses de atención y vemos de que ya se le hace una segunda prueba y ya el virus no está activo, pasa a seguir su tratamiento en la otra fase, ya en el centro de donde vino. Por eso tenemos ese centro como una estructura que nos permite tener encapsulada a las personas que están. A raíz de eso hemos ido bajando la cantidad de casos, ¿verdad? ¿Y tiene usted la estadística de cuántos casos tienen actualmente en el sistema carcelario de Sí. enfermedades como la tuberculosis? Sí, teníamos cerca de 450 casos que estaban en fase 1, ¿verdad? Y cerca de 800 casos que estaban en fase 2. ¿Qué quiere decir? Que esos 800 casos que aparecieron el año pasado y a principios de este año han ido saliendo gradualmente. En la medida que vamos bajando los casos en fase 1, se van incrementando los casos en fase 2. Y así vamos evacuando esto. Nosotros esperamos que en los próximos 4 o 5 meses el índice de enfermos baje sustancialmente, porque estamos siguiendo todas las recomendaciones de los expertos en tuberculosis principalmente. La persona que falleció el 14 de mayo. 14 había tenido un cuadro anterior de tuberculosis y había recibido su tratamiento, ya había salido también inclusive de la fase 2, pero cayó en una crisis respiratoria. Entonces, a raíz de que cayó en esa crisis respiratoria, se evacuó para el hospital de Sonsonate y pues lamentablemente no llegó a tiempo, ¿verdad? Se agravó, entonces la misma crisis respiratoria le provocó en este caso la muerte. Acuérdese también que dentro de los enfermos hay personas muy resistentes, ¿verdad? Que vuelven a recaer, no es porque estén en contacto con el medio, sino porque el virus es difícil, digamos, neutralizarlo y da muestras de cambio, pero de nuevo vuelve a caer. Entonces, ahí eso es más difícil en el tratamiento, según nos explican los médicos. Pero la tuberculosis, pues nosotros les estamos dando este tratamiento de manera muy, muy especializado, de manera muy responsable. Hemos hecho una inversión fuertísima, cerca de más de 1,5 millones en tema de medicamentos, más de 1,5 millones en tema de alimentación especial, modificaciones a la infraestructura para tener más ventiladas las áreas y más acceso a sol. Esto es la inversión del sistema penitenciario. Adicionalmente está la inversión que Salud también está haciendo, porque está invirtiendo fondos principalmente en medicamentos para atender esta problemática. La tuberculosis es solo una de las enfermedades que afectan al sistema penitenciario. Sí, ¿Qué cantidad de enfermos terminales tienen ustedes? Porque constantemente hemos escuchado el tema de la gravedad que tienen algunos presos, que ya nos representan incluso un peligro para la sociedad, Sí. de acuerdo a lo que se ha dicho. Pero ¿qué cantidad tienen a la fecha ustedes de enfermos terminales o gente que consideran que ya está, digamos, llegando a la etapa final incluso de su vida? Sí, nosotros tenemos identificados
dentro de lo que son los diferentes centros penales, una población de cerca de 2.800 enfermos, en diferentes niveles de gravedad, ¿verdad? Sí. Hay personas, digamos, los índices más altos son aquellos del VIH, andan arriba de los 500 casos, la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, también la insuficiencia renal y otras 2 enfermedades que se me escapan el dato. Entonces, la mayor cantidad de casos son enfermos de VIH, de cáncer y de insuficiencia renal, que es lo que más, digamos, nos golpea, porque son enfermedades que tienen ya un nivel de avance y un nivel que están entrando en una fase bastante fuerte. A raíz de eso es que nosotros aperturamos el Centro de Atención Especial en Santa Ana para que ellos tuvieran una condición más digna. Primero, no estén en hacinamiento, ¿verdad? Que tengan un espacio para tener su cama, su lugar donde asearse, una dieta especial de alimentos, que estén también en un régimen de seguridad más flexible, ¿verdad? Que les permita a ellos salir periódicamente a recibir sus consultas especializadas a los hospitales de segundo y tercer nivel. También que tengan mayor facilidad de comunicarse con la familia o de recibir visitas. Esa es una condición que realmente alivia la problemática que están sufriendo, pero definitivamente no les resuelve el problema. Creo de que este tema va a ser importante verlo a la luz de un factor muy humano, ¿verdad? Para generar medidas legales que faciliten la salida de esas personas y que puedan finalmente terminar de atenderse con su familia. Tuvimos un decreto. Sí. ¿Las impulsarían en algún momento, Marco Tulio, medidas para que esta gente que ya está en una fase terminal de una enfermedad pueda salir a integrarse a su grupo familiar? Ya lo hemos solicitado, ya se lo hemos solicitado a los diputados. Quiero decirles de que ellos emitieron un decreto el año pasado para atender los enfermos. Pero es un decreto que creo que fue muy ajustado en el tema de que hay unos artículos ahí que se refieren a que no pueden aplicar todas aquellas personas que están comprendidas en los delitos de crimen organizado, homicidios, extorsiones, narcotráfico, violaciones sexuales. Es decir, dejan un capítulo, un catálogo de delitos grande, entonces se reduce la posibilidad de que la gente salga. Entonces va a haber necesidad de reformar ese artículo, ¿verdad? Y abrirlo un poco más a la luz de la problemática que se tiene, ¿verdad? Y a la luz también del cumplimiento de la normativa internacional, porque hay tratados, hay convenciones que dicen de que a las personas que están enfermas con enfermedades terminales o enfermedades crónicas debe de dárseles facilidades para salir de la prisión. Marco Tulio, me gustaría que finalizáramos este espacio de entrevista hablando de los primeros Juegos Penitenciarios. Ustedes los anunciaban esta semana. Tal vez hay mucha gente que está interesada en conocer este proyecto que ustedes están impulsando. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los elementos generales o los elementos que ustedes consideran importantes de esos primeros Juegos Deportivos Penitenciarios que van a desarrollar? Sí, esta mañana desde las 5 de la mañana se están desplazando ya caravanas, ¿verdad?, de buses que vienen desde el interior del país hasta para el gimnasio Adolfo Pineda, donde a las 9 de la mañana nos acompañarán las autoridades, el ministro, los viceministros, el vicepresidente y mi persona para aperturar los primeros Juegos Penitenciarios 2018, ¿verdad? Hemos venido trabajando durante todo este año en la preparación, en la organización con los diferentes centros penales, seleccionando a la gente, clasificándolas por su nivel de peligrosidad, por su nivel de progresión en el cumplimiento de la pena. Están participando aquellas personas que han mostrado mejor conducta dentro de los centros. Sí, porque cuando hablamos de que va a salir toda esta gente de las cárceles, existe temor de que se puede escapar alguien. Sí, esa es una posibilidad, ¿verdad? Pero los directores han estado seleccionando por medio de los equipos técnicos a esta gente y pues ya estamos listos. El programa forma parte del programa Yo Cambio, es parte del derecho que ellos tienen al deporte y además
es un programa que atiende el ocio carcelario, atiende la salud física y la salud mental. Entonces, son 508 atletas los que van a participar en 6 disciplinas, en fútbol, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y levantamiento de potencia. Muy bien. Ahí vamos a estar como Noticiero Hechos dándole seguimiento a esta información, Marco Gracias. Tulio. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Agradecemos como siempre que usted nos conceda parte de su tiempo para venir aquí a este espacio de opinión. No, muchas gracias por la oportunidad y feliz día. Así es, feliz día también para usted, Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Nos ha acompañado esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, espacio que estamos concluyendo. Les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más información con Célida, Lorena y Carlos.